¿Quién viene? Bien. Entonces, dentro de de lo que es la vida dentro de las organizaciones, nosotros tenemos que ser conscientes y saber que las organizaciones es mucho más de lo que nosotros vemos a simple vista. La organización tiene que ver con un complejo de relaciones y dimensiones que se entremezclan, ¿sí? Son elementos de realidad con carácter abstracto, ¿sí? Entonces son difíciles de observar. A ver, esperen que me salgo de nuevo porque alguien quiere entrar. Son difíciles de observar a simple vista, ¿sí? Nosotros por ahí lo que vemos tiene que ver con edificios, computadoras, todo lo que tiene que ver con la globalidad de una organización, ¿sí? Pero es mucho más que eso, es mucho más profundo lo que nosotros vemos a simple vista. El error más frecuente que se lleva adelante dentro de recursos humanos es en pensar en intervenir siempre en el síntoma, en lo visible, en lo que se está viendo, y no ir hacia abajo, hasta bien dónde está ese entramado, para saber leer una organización, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en las organizaciones vemos que las personas se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, ¿sí? O hay conflicto, o vemos que hay muchas rotaciones, es decir, que la persona no dura mucho en el puesto, sino que es un puesto donde está 2 o 3 meses, la persona se va, o sea, no se puede retener a las personas en ese puesto, ¿no? Y nos llaman como para eso, digamos, para ver, bueno, busquemos una persona, o es la selección de personal que está mal hecha, busquemos a alguien que se quede. No, muchas veces es mucho más que eso. Nosotros cometeríamos ese error más frecuente de recursos humanos, que es intervenir sobre lo que se ve, sobre lo que nos llamaron, ¿sí? Y no lo que tiene que ver con... Y no con intervenir todo en todo el entramado que sostiene a eso, que esté pasando eso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que empezar a cambiar esa mirada que tenemos de ver la organización, y es importante que lo empecemos a probar desde ahora, ¿sí? Yo lo que estoy viendo, lo que dijimos un poco también la clase pasada, es un síntoma, ¿sí? Hay muchos conflictos en esta organización, es un síntoma. ¿Sí? Eso no es lo que yo tengo que cambiar. Hay algo por debajo de todo eso que es lo que hace que el síntoma sea eso. Yo tengo que ver el diagnóstico para ver qué es, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a trabajar con las organizaciones en sí desde esa mirada, ¿no? Y para esto nosotros tomamos la definición de un autor que quizás ustedes van a escuchar mucho a lo largo de su carrera, que se llama Edgar Schein, ¿sí? Edgar Schein es un viejito que se ocupó de estudiar todo este entramado de la organización en sí, de las organizaciones como sistemas vivos, ¿sí? Por esto vieron que yo les digo, muchas veces pensamos, sí, esto es como la identidad de la organización, es la personalidad, les digo yo, la cultura es la personalidad de la organización, ¿sí? Vieron como todos nosotros tenemos una persona, yo puedo ser parecida físicamente a mi hermana, pero somos diferentes en carácter, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra identidad nos hace diferentes, ¿sí? En nuestra personalidad en sí. Lo mismo pasa con las organizaciones, ¿sí? Y Edgar Schein es el que empieza a estudiar y a trabajar allá por los años 80 con distintas dinámicas que suceden dentro de las organizaciones y de cómo se van formando y transformando estas organizaciones, ¿sí? Entonces Galley nos dice, una organización es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de la división del trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridad o responsabilidad, ¿sí? Esa es la definición que nosotros tenemos, que es la coordinación planificada de actividades, ¿sí? Que tiene las personas. Pero esa coordinación planificada tiene a su vez el objetivo de poder conseguir a lo que la organización se dedique,
Y lo hace a través de la división del trabajo y de función, o sea, teniendo claro qué es lo que se necesita de cada una de las personas para que esa organización funcione. ¿Sí? Esa es como la mirada de la organización que nos muestra Edgar Schein. ¿Cuáles son las características que tienen que tener estas organizaciones? Son entidades sociales, es decir, están conformadas por personas. Todas esas organizaciones en las cuales nosotros nos movemos tienen que ver con este entramado de relaciones que se dan. Están dirigidas por metas, todas van a alcanzar una meta. Todas van en búsqueda de una meta, de ver cómo llegan a alcanzarse esas determinadas metas. Están diseñadas como sistemas de actividades coordinadas y estructuradas, ¿sí? Ahí está. Y están vinculadas con el entorno, ¿sí? Están vinculadas con en todo ese contexto en el cual se encuentra la organización y que termina haciendo que Profe, disculpe, ¿sí? ¿Podría volver a explicar el tema ese? Tuve un problema ahí de la conexión y no pude prestar atención a esa parte. Ahí voy, espera un rato. ¿Cuál tema? Las características, las organizaciones son sociales, son entidades sociales. ¿Por qué? Porque están formadas por personas. Y esas personas se entrelazan entre sí, forman grupos, hay comunicación, ¿sí? Entonces son sociales, netamente sociales. Están dirigidas por metas, o sea, buscan alcanzar un objetivo, o sea, todos estamos acá por un objetivo, ¿sí? Queremos vender, queremos tener, ¿sí? Hay un objetivo en eso, ¿no? Están diseñadas como sistemas de actividades deliberadamente coordinadas y estructuradas. Están diseñadas como un sistema de manera tal que todas sus actividades van en pos o en búsqueda de esas metas a las cuales estamos, a las cuales estamos trabajando, por las cuales trabajamos. Y están vinculadas con el entorno. Entorno, no entrono, como dice. ¿Sí? Vamos desde esa mirada. ¿Sí? Acá es importante que sepamos que cuando hablamos de gestionar las organizaciones y para una manera de poder gestionarlas, debemos entender a la organización como un sistema vivo. ¿Y por qué decimos que es un sistema vivo? Porque está formado por personas. Esas personas tienen sus subjetividades. Los problemas que pasan en sus casas, es mentira que los dejan en la puerta. Si es mentira que yo dejo mis problemas en la puerta y me pongo a trabajar, eso es mentira. O sea, a nadie le pasa eso. Es una manera de decir, por ahí uno se olvida un ratito, pero constantemente la persona está enganchada si es que tiene algún problema en su casa, si es que tiene un hijo enfermo, si es que tiene, ¿no? Eso se refiere con un sistema vivo, porque ese sistema vivo está formado por estas personas que también tienen su vida, que también tienen su trabajo. Y es muchas veces lo que no terminamos de comprender o lo que no se termina de entender en sí con estos nuevos conceptos de organizaciones. Entonces de esto se deviene que el elemento clave son las personas y sus relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones que se establecen dentro de esos lugares de trabajo, ¿sí? No importa, como dice ahí, como dice Mary Kay, no importa si el producto son coches o cosméticos, una compañía es solo tan buena como la gente que tiene. Las personas que forman parte de las organizaciones son las que la hacen crecer y las que la hacen ser diferente, ser distinta, ¿sí? Solo ellas son las que marcan, en cierta forma, ese rumbo, ¿sí? Por eso es tan importante que aprendamos a trabajar con las personas y por eso nuestra formación está integralmente dedicada a la persona, ¿sí? Eso también es como el pensar de que cuando a nosotros nos toque gestionar organizaciones, vamos a ver que hay elementos que son visibles y elementos que son invisibles, ¿sí? Lo visible va a tener que ver con todo lo que yo estoy viendo de la organización, su organigrama, su estructura de roles, pero está lo invisible, que es lo que no estoy viendo, ¿sí?
que tiene que ver con esos acuerdos informales que hay por debajo de los formales, con los rumores, con los miedos, ¿sí? Con esos juegos de poder, ¿sí? Y es ahí donde está nuestro trabajo, digamos, el saber mirar todo eso, esa parte invisible, lo que no se dice de la organización, lo que no se dice en las reuniones, lo que no se dice, el por qué no se toman decisiones, ¿sí? Ahí es donde está el entramado que hace al que nosotros podamos estudiar a lo que sería nuestra organización en sí. Bien. Y acá es donde vienen los componentes que necesita tener toda organización. Una organización formal y una organización informal. Acá podemos decir, organización formal, lo visible, lo que veo, lo que se ve, de lo cual me puedo dar cuenta fácilmente. Los patrones de interacción, la comunicación, la planificación de las acciones, el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Entonces puede ser la estructura jerárquica, es decir, quién es el jefe, quién sigue el jefe, dónde vienen los colaboradores o empleados, como quieren decir, la autoridad, quién maneja la autoridad, la responsabilidad, quién tiene la responsabilidad, cómo está dividido el trabajo, quién hace cada cosa. Esa es la organización formal, eso es lo visible, ¿sí? Y tiene que ver con lo que nosotros podamos llegar a ver en un manual de puesto, en un reglamento, en una política de recursos humanos escrita o pegada en la pared un organigrama. Esa es la organización formal. Y después está la organización informal, que es lo invisible, ¿sí? Que sí es verdad, se deriva de esa formal, ¿sí? Y tiene que ver con todos esos vínculos que se establecen, ¿sí? A través de la relación de amistad, competencia, antagonismo, ¿sí? Y entonces de esa organización informal es donde surge, por eso les digo lo invisible, los acuerdos implícitos, las cosas que quedamos como que las hacemos, pero no las hacemos después, los miedos, los rumores, los distintos patrones de comportamiento. Y surge de eso, de los intereses comunes, de la interacción con la organización formal, de la rotación y el cambio del personal, el tiempo libre, ¿sí? Eh, esperen que voy a... ¿Ven? Tiene que ver con esa organización informal. Y la organización informal es, por ejemplo, yo siempre me gusta decir a los chicos, a mí me toca trabajar con un grupo de compañeras, ¿sí? Yo tengo mi jefa, tengo mis compañeras de trabajo, pero capaz yo no me llevo bien con ellas, pero me voy a otra área y sí, con las chicas me junto, tenemos otro grupo aparte, qué sé yo, y hacemos las catarsis con esa otra área. Esa es una organización informal, ¿sí? Es una organización deliberadamente formada, pero que no persigue quizás el mismo fin que la formal, que es para lo que todos estamos acá para trabajar, pero es la que en cierta forma me sirve para poder, digamos, ¿cómo les diría? Para poder llevar adelante mi trabajo más tranquilo, ¿sí? No tengo que estar trabajando desde ese lugar, desde esas miradas de que me puedan llegar a estar juzgando, por así decirlo, ¿sí? Eh, entonces acá tenemos importancia de las organizaciones. ¿Sí? ¿Por qué son importantes trabajar en las organizaciones, ¿no? Por todo esto que venimos diciendo, ¿sí? Y volviendo a la organización formal e informal, es tan importante que las tengamos en cuenta siempre a las dos, ¿sí? Cuando yo voy a gestionar una organización, tengo que gestionar desde las dos miradas, desde la mirada de la organización formal y desde la mirada de la organización informal también, ¿sí? Porque cada uno tiene sus objetivos y persigue sus ciertos objetivos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nos sirve para poder reunir recursos, para poder alcanzar metas y resultados,
producir bienes, facilitar la innovación, bueno, para todo lo que puede llegar a servir una organización, ¿sí? Están creadas para, desde esa mirada, desde ese lugar, poder llevar adelante desde ese lugar y desde esa mirada. Y acá viene un concepto muy importante que nos lleva, o que nos obliga a abandonar ese pensamiento lineal que nosotros tenemos, ¿sí? De cómo es una organización. Y empezamos a hablar de las organizaciones como sistemas. Este concepto de organizaciones como sistemas viene del estudio que se llevó adelante en un instituto de investigación hace muchos, muchos años, que es el Instituto Tavistock, ¿sí? Donde se empezó a trabajar con esta mirada de poder llegar a las organizaciones. Les hablo de, ustedes van a ver esto en profundidad en gestión organizacional 1, por eso esto es como, recuerden, es como una gran mirada de las cosas con las que iguales nos podemos encontrar en nuestra carrera. Hubo muchos estudios que llevaron hasta lo que es el estudio del Instituto Tavistock. Empezaron con los estudios de Taylor y Fayol, donde se empezaba a tomar a la persona como una máquina, como un engranaje dentro de una máquina, ¿sí? O sea, había una persona que ponía el tornillo, otra persona que ponía la tuerca, otra persona, o sea, ese engranaje, esa mirada lineal de la organización. Después vinieron otros estudios como el Delton Mayo, que empezó a pensar en organización como en la organización social, como sociedades. Entonces ellos postulaban que el hombre que estaba dentro de las organizaciones, más allá de ser un hombre económico, es decir, viene a trabajar porque necesita la plata, era un hombre social también, viene a trabajar porque necesita la plata, pero también necesita del juntarse con otras personas para poder llevar adelante su trabajo. Y en ese juntarse con otras personas, que esas personas le caigan bien, ¿sí? Entonces se empezó como esa mirada del hombre social. Después viene un hombre complejo, donde dicen, no, al hombre a veces tiene necesidades económicas, y a veces tiene necesidades sociales, y a veces tiene necesidades de autorrealización. O sea, no es solamente la plata o las personas con las que me junto y el clima de trabajo, sino también con el poder crecer en esta organización y no quedarme chato. Ese es el hombre complejo. Y dentro de todos esos estudios viene un concepto clave para nosotros, que es las organizaciones como sistema. Olvidándonos de la linealidad, esto que yo les digo, por ejemplo, tiene que haber una causa A o A para causa B y B causa C, ¿sí? Así de forma aislada. No, no existe eso. A puede causar B, C, D. Tenemos que empezar a trabajar desde esa mirada, desde ese lugar de poder, en cierta forma, complejizar la mirada que tenemos, ¿no? De todo este trabajo de las organizaciones como sistema. Entonces, se sale y se empieza a mirar a la organización como este sistema, un conjunto de elementos o partes que forman el sistema. Cuando nosotros estudiamos las organizaciones, las estudiamos por partes, ¿sí? Para poder hablar de ese conjunto, esto que yo les digo, sí, organización formal e informal, qué lindo, ¿no? Pero no es que yo lo voy a ver hacia la organización. Yo voy a ver desde otra mirada, ¿no? Dinámicamente relacionados en interacción que forman una red de comunicación cuyos elementos son interdependientes, ¿sí? Todos esos conjuntos, todo eso que forma el sistema se comunica, se interrelaciona y hace que el proceso sea más orgánico, por decirlo así. Desarrollan una actividad dentro de ese sistema. Para lograr un objetivo, se trabaja con datos, con energía, con materia, que tienen que ver con los insumos, unidos al ambiente que rodea el sistema, con lo cual se relaciona dinámicamente. Y para suministrar información, energía, materia que conforman la salida, ¿sí? Esta idea de la organización como sistemas viene de conceptos tomados de lo que son los sistemas en computación, en la tecnología, ¿no? Hay un insumo que entra, es procesado y luego sale, ¿sí? Esa mirada también la tenemos nosotros dentro de las organizaciones como sistemas. Entonces vemos esto, que hay productos que entran, ya sea a través de la información, energía y recursos, y van a ese sistema que es la organización.
Ese sistema, que según como nosotros lo estudiamos, está compuesto por subsistemas, ¿sí? Y cada subsistema tiene un componente. ¿Subsistemas a qué le llamo? Hay subsistemas que tienen que ver con el liderazgo, hay subsistemas que tienen que ver con el contexto, con la tecnología, con el poder, si todo eso pasa adentro y recién sale ese producto que nosotros vamos y compramos, ¿sí? Y alrededor de todo eso está el ambiente externo. Esa es la organización para nosotros, esa es la mirada que nosotros tenemos de una organización. Entre un producto, sí, que nosotros vamos a trabajar, pero en el medio hay todo un trabajo para que antes de que salga ese producto tenga que ver con esa salida, ¿no? Y nosotros empezamos a trabajar desde ese lugar y desde esa mirada, ¿no? Acá usted no se tiene que concentrar en la entrada del producto, que entra, el producto sale, no, sino en eso que está marcadito en el medio, que tiene que ver con este sistema. Porque dentro de este sistema, acá va a ser lo que la organización se dedica y el objetivo que tiene, pero dentro de este sistema es donde surge todo nuestro trabajo, donde empezamos nosotros a trabajar, ¿sí? Nosotros debemos siempre centrarnos en eso, organización formal, organización informal, tratar de ver cuáles son los temas con los que nosotros tenemos que trabajar. Esto que yo les dije, tomamos un poco de la organización formal y un poco de la organización informal, siempre para poder llevar adelante nuestro trabajo. Como todo sistema, hay sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿sí? Sistemas que son abiertos al contexto y que reciben materia prima, y el sistema, materia prima, puede ser, para que ustedes hagan el trabajo, materia prima, el de las personas que entran dentro, efectivamente, dentro de nuestro sistema. Y este es el enfoque de Tavistock, que yo les decía, que nos habla de que un sistema técnico está compuesto por tareas que tienen que ver con la forma en la que se hace el trabajo, con la tecnología, con los desempeños. El sistema gerencial, que tiene que ver con cómo se estructura la organización para que ese proceso se pueda dar. Y un sistema social, que tiene que ver con la forma en la cual, o todas las dinámicas que hay dentro de la organización, la cultura, los valores, las normas, la motivación, ¿sí? Todo eso que forma lo que nosotros vamos a ir a trabajar, ¿sí? O sea, dentro de este complejo, acá, ¿quién nos tiene que quedar siempre bien claro, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar en estos sistemas complejos que son las organizaciones. ¿Qué vamos a hacer dentro de esos sistemas socios técnicos? Porque son sociales y técnicos, o sea, se necesita tener una mirada desde lo social y una mirada desde lo técnico, de la tecnología también. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que dentro de estos sistemas nosotros también tenemos que intervenir y ser esos agentes de cambio que hablábamos a la clase pasada, ¿no? Porque en estos sistemas es donde nosotros vamos a estar trabajando, interactuando. Y dentro de esas organizaciones que son nuestros objetos de estudio, es donde nosotros vamos a llevar adelante todo lo que viene después, que es todo lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas clases, que tiene que ver con los componentes básicamente en sí. La organización es nuestro objeto de estudio, podemos decir, ¿sí? Hoy el talento humano, o capital humano, es la clave, ¿sí? Es la clave para todo lo que se pueda desarrollar dentro de la organización como sistema. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario, ¿sí? Por eso para nosotros la persona siempre está en medio del proceso, es el eje de ese proceso, es con el cual nos permite trabajar desde esa mirada, esa persona con todo lo que trae, ¿no? Que viene con su bagaje de valores, con su bagaje de ideas, con su bagaje de personalidades diferentes, todo. Pensar nosotros que donde vamos a intervenir son estos lugares complejos, ¿sí? Que no es la simple mirada. Yo, ¿se acuerdan que les decía de clase pasada? No porque grite la persona mientras yo estoy ahí me quiere decir que es un líder autoritario. No, no es eso lo que me va a determinar. Y muchas veces estas son las cosas con las cuales nosotros peleamos dentro de lo que es la gestión de las organizaciones, ¿no? Del recurso humano y de las organizaciones.